Continuando con la gestión del almacenaje, conceptos modernos, también un concepto que se utiliza mucho hoy, especialmente en la automatización de estos almacenes, son la codificación de inventarios. La codificación de inventarios es un lenguaje único que las empresas utilizan para de alguna manera manejar sus inventarios, ¿no? Generalmente esta codificación son estándares de comunicación que de alguna manera también ayudan a reducir el costo. Lo más tradicional es la codificación en árbol. En este caso, ven en el video, tienen una clase, ¿no? Una subclase y un número de artículo. Dentro de ello, entonces, la clase 1 es ferretería, la clase 2 va a ser, digamos, material eléctrico, la subclase será dentro de ello artículos eléctricos, seguramente aquí será por marca una subclase, y un número de artículos en relación a el tipo de producto, ¿no? Ejemplo, la ferretería dice el 01, número de artículos eléctricos el 13, artículos por ejemplo de plomería el 14, la lámpara fluorescente es el 12, la lámpara normal será el 13 y así sucesivamente. Generalmente ahí se utiliza una técnica del árbol, ¿no? ¿Para qué nos sirve la codificación? Es básicamente para, de alguna manera, entre muchas otras cosas, ubicar el producto, saber ubicar el producto, ¿no? Hoy en día entonces se utiliza mucho el código de barras, que significa que dejamos de lado esta codificación tradicional del árbol y de alguna manera la codificación en barra nos ayuda a ser y a hacer que los productos sean unitarizados, ¿no? Entonces, este código de barras generalmente son líneas paralelas que contienen una información, por ejemplo, de identificación del producto, el denominado EAN o el Electrochemical Aleatorial Number, que de alguna manera nos va a ayudar a generar este control de productos a través de este código de barras. Pero dentro de este código de barras existen codificaciones, por ejemplo, de los Estados Unidos, los UPC, los JAN del Japón, y dentro de ello entonces las normas GTIN, que son las General Trading International Number, que son los números internacionales de comercio internacional, los números en general si quieren. De alguna manera hay que conocerlos, por ejemplo el GTIN8, el GTIN12, que tienen su propio significado y composición de estos códigos de barra. Estos códigos de barra generalmente funcionan con escáneres ópticos, impresores ópticos, etcétera, y que de alguna manera nos ayudan a identificar el producto, ¿no? Y de alguna manera nos van a unitarizar el producto en cuanto a caja, unidad, volumen, etcétera. Generalmente el primer prefijo identifica, por ejemplo, el país, un segundo prefijo identifica, por ejemplo, la compañía, un tercer prefijo identifica, por ejemplo, el producto, y el último dígito, los últimos dígitos verifican el número del producto, como ven en el video, ¿no? Hoy estos números electrónicos también ya de alguna manera han evolucionado, por ejemplo, los códigos de barra, los códigos QR. Estos códigos son de mucha y mejor calidad en cuanto a la utilización de este tipo de tecnologías, porque estos códigos QR almacenan de alguna manera mejor información, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de que en este código QR podemos almacenar información en la nube de internet, textos, imágenes, videos, etcétera, que de alguna manera van a hacer de que el cliente tenga mucha más información dentro de este producto. Pero dentro de la gestión de almacenes, este código QR ya se vuelve una etiqueta para el almacén, y en esta etiqueta puedo almacenar códigos de fecha de vencimiento, características, cuándo, por ejemplo, tiene que ser distribuido, qué cliente ha pedido, etcétera, etcétera. Entonces, este código QR es mucho más óptimo en cuanto a la codificación. Otro concepto de gestión de almacenaje también es la unitarización del producto, que tiene que ver con el agrupamiento de carga y que de alguna manera va a facilitar el almacenamiento y manipuleo de esta carga a través de la paletización y la contenedorización. La paletización es generalmente esos bloques de madera que conocemos, que de alguna manera
tienen sus ventajas, por ejemplo, en cuanto a el manejo de materiales, ¿no? De alguna manera la contenedorización tiene que ver, por ejemplo, con la importación y la exportación a través de el transporte multimodal, ¿no? Dentro de ello, entonces, habrá que conocer cuáles son los contenedores TEU, FEU, etcétera, ¿no? Vemos nosotros aquí en el video los contenedores top and off, los tradicionales, los open size, los de aire acondicionado, los contenedores freezer, los contenedores de ácidos, etcétera, y también los rack flats, ¿no? O sea, de alguna manera, entonces, la unitarización también tiene que ver con la gestión del almacenaje. El embalaje también tiene que ver hoy con la gestión del almacenaje desde el punto de vista de preparación de pedidos. Esta preparación de pedidos entonces hace de que conozcamos también nosotros como almacenes qué embalajes existen. Entiéndase por envase, empaque, embalaje y unidad de carga lo siguiente. El envase es, por ejemplo, la botella que contiene el vino. El empaque es la caja que contiene la botella y que generalmente le da protección al envase. Este empaque, de alguna manera, es esa caja, una o dos, primario, secundario, inclusive hasta terciario, que de alguna manera generalmente ayuda a vender el producto, pero también protege al producto. Y el embalaje ya es aquello que va a proteger, ya no solamente el envase, sino el empaque también, ¿no? Generalmente es el polipropileno, las cajas de cartón, los plásticos, etcétera, etcétera. Y la unidad de carga es el volumen de cantidad. Aquí vemos en el video el envase una botella, el empaque su caja, el embalaje la caja, digamos, de 6 unidades y la unidad de carga 10 cajas de 6 unidades, que de alguna manera ya tiene que ver con esto de la paletización, la contenedorización. Este manejo, si quieren, de carga, empaque, embalaje, etcétera, hoy en día también tiene que ver mucho en la gestión del almacenaje, principalmente desde el punto de vista de manipulación de carga, ¿no? Dentro de ello, entonces, de alguna manera nosotros tendremos que conocer qué empaques de consumo, venta, logísticos, de manipulación, de transporte necesitan nuestros productos. ¿Para qué? Para que de alguna manera, ¿no? Entendamos la relación que existe en la cadena logística del abastecimiento, ya no en la compra, sino en la entrega del producto al cliente, ¿no? Tener que conocer, por ejemplo, las características de estos embalajes, ¿no? Qué tipos de empaques, por ejemplo, hay el caso de las cajas corrugadas, las canastas de estiva, ¿no? Ven en la imagen distintos tipos. También hay que conocer las normas internacionales de este tipo de embalajes, como por ejemplo la ISO 3394, que tiene que ver con las dimensiones de carga, la ISO 7000, que tiene que ver con la simbología del roturado, etcétera, etcétera, como ven en la imagen, ¿no? Y que de alguna manera, por ejemplo, las normas ISO 3394 nos enseñan a qué tipos de cargas tenemos que mandar, por ejemplo, por vía aérea y por vía terrestre, que como ven en la imagen, son distintos, ¿no? Habla también de la carga ideal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de carga ideal debemos mandar? No con cavernas, por ejemplo, ¿sí? No con bolsas, sino una carga estructurada, especialmente en lo que es la contenedorización, ¿no? La denominada carga ideal, que de alguna manera también necesita otros elementos, ¿no? De distribución, si quieren, como los unchos, las tablas de paletización, etcétera, etcétera, y que de alguna manera también esta carga ideal tiene que ver con los empaques, ¿no? Desde el punto de vista de la protección del deterioro, la señalética de la empresa. Ya dentro del almacenaje también es importante la señalética, es decir, que el almacén cumpla con programas de seguridad y salud ocupacional desde el punto de vista de utilizar señales ópticas, acústicas, olfativas y táctiles inclusive, que de alguna manera son, si quieren, ¿no? Figuras que de alguna manera utilizan colores, formas geométricas, pictogramas, etcétera, y que ayudan a mantener la seguridad del trabajador en esta unidad de almacenes. Por eso la señalética, la seguridad y salud ocupacional del almacén también es algo muy importante para las buenas prácticas del almacenaje. Estas señales de seguridad generalmente tienen que ver con señales de prohibición, obligación, advertencia e información, ¿no? Que de alguna manera se pueden diferenciar también en relación al salvamento o a indicación. Ven aquí en la imagen ciertas señaléticas que desde el punto de vista del sistema de seguridad y salud ocupacional se tiene que de alguna manera cumplir también con el almacén.
Otro concepto muy moderno también del almacenaje es la ergonomía, es decir, cuidar la salud del trabajador desde el punto de vista de adecuar la máquina al hombre y no que el hombre se adecue a la máquina, es decir, de alguna manera controlar los aspectos fisiológicos, psicológicos, tecnológicos y organizacionales de la actividad humana dentro del almacén, ¿no? El caso, por ejemplo, de la rotación del cuerpo, el saber usar, por ejemplo, el saber alzar una carga, ¿no? El saber capacitar al personal nuevo, por ejemplo, en cuanto a lo que es la correcta elevación de carga o la forma correcta de levantar una caja, por ejemplo, ¿sí? Y dentro de ello, para evitar, por ejemplo, enfermedades como desplazamiento de disco, hernia de disco, lumbar, etcétera, las empresas tienen que saber utilizar un cierto tipo de sistemas de manutención, como por ejemplo los elevadores de carga, ¿no? Hay muchos más conceptos de lo que es la gestión del almacenaje, pero esos, de alguna manera, estos conceptos nos van a ayudar a entender qué es los conceptos modernos de la gestión